Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá y estoy muy contento, muy complacido de presentarles a un amigo, a un doctor que nos va a hablar de un tema muy interesante en torno al derecho penal y es autoría por convicción. Recibamos en este podcast al doctor Juan Felipe Daza. Doctor, bienvenido al podcast, ¿cómo está? Hola Luis, muchas gracias, muy bien, complacido por supuesto de estar en este podcast y obviamente dichoso de poder responder las preguntas que me vayan a hacer. Hombre, claro que sí, y de verdad que es un gusto para toda la audiencia, no solamente en Bucaramanga, sino en Bogotá y en todas las ciudades que nos sintonizan. Hablaremos sobre su tesis doctoral que va en torno a la autoría por convicción. Este tema que estuve leyendo un tanto acerca del libro me pareció muy cautivante. En su obra hace un apunte fundamental, una premisa inicial, y es que para la persona ser infiel a sus convicciones equivale a una infidelidad a sí mismo. Por eso quería preguntarle, bajo primer interrogante, ¿cuál es la potestad que ostenta el derecho para castigar a un individuo que tiene ideas contrarias al ordenamiento jurídico si finalmente lo que está haciendo es precisamente eso, ser fiel a sí mismo? Bueno, esa es una pregunta que es bastante compleja porque de entrada nos está planteando diferentes aspectos. Porque es que la pregunta como tal ya nos está diciendo que hay personas que están en contra de alguna manera del ordenamiento jurídico o de la población mayoritaria, de las ideas de la población mayoritaria y que pueden recibir un castigo por eso. Pero es que resulta que si nosotros somos lógicos, honestos, todos pensamos de manera diferente, todos no tenemos las mismas convicciones y no tenemos la misma conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras convicciones básicamente son nuestras creencias, que es lo que yo creo, ¿cierto? Y digamos, esas creencias cuando las juntamos todas pueden de alguna manera construir una cosmovisión de lo que nosotros percibimos como el mundo. La conciencia viene siendo entonces como el límite. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer moralmente, éticamente con respecto a esas convicciones? Entonces, si nosotros vamos a hablar desde un punto de vista netamente coloquial, la conciencia sería justamente eso que me duele si hago algo con lo que no me siento conforme, ¿no? Es cuando yo infringo una norma personal, una norma moral. Entonces, puede ser lo que queramos. Puede ser, no tengo ni idea, a los que siguen la dieta keto, su convicción es que no pueden comer carbohidratos, ¿cierto? Grasas. En el momento en que comen carbohidratos, entonces rompen una de sus normas y entonces quizás no puedan vivir con ello. Es un ejemplo, obviamente. Problema con la conciencia. Exacto, eso es un ejemplo, obviamente, que lo estoy llevando al extremo, pero estoy diciendo es que lo estoy planteando de esa manera porque muchas veces pensamos que las convicciones solamente son religiosas o solamente son políticas y resulta que nosotros estamos llenos de convicciones, todos pensamos cosas diferentes. Sobre todo en Colombia. Sobre todo en Colombia, donde es un país pluralista, donde tenemos una gama amplísima de culturas. Todos pensamos diferente, insisto. Entonces es normal que dentro de esas mismas convicciones nosotros tengamos diferentes límites de conciencia y a partir de eso quizás pudiésemos encontrarnos con ciertos límites con respecto al ordenamiento jurídico y no solamente con la norma penal, porque no hemos llegado a la norma penal. Resulta que toda la vida ha habido conflictos con la norma dependiendo de la conciencia y lo hemos visto miles de veces, por ejemplo con los médicos que objetan conciencia para practicar un aborto. Claro. Y es normal. ¿no? Hoy lo tenemos súper anclado, listo, hay personas que se pueden manifestar en contra de la norma, están obligados a practicar un aborto, no me interesa, no tengo que hacerlo porque no me pueden obligar, y ahí es donde viene la parte más interesante, que nuestra constitución política prevé algo así como una cláusula de inexigibilidad, no te puedo obligar a portarte en contra de tu conciencia. La pregunta es, y ahí es donde viene el tema, nosotros cómo nos enfrentamos a las personas que de alguna manera objetan frente a disposiciones normativas de carácter penal. Esa es la parte complicada, porque nosotros entendemos que si son normas de carácter penal, tienen un carácter punitivo serio, que se está haciendo uso del arma más fuerte que existe en el trascendencia. Exacto, que es la privación de derechos fundamentales como la libertad. La última ratio. Entonces, digamos que el problema es muy amplio. Porque ¿cómo lo podemos sancionar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues hay todo tipo de opciones, porque no todos los casos son iguales, además.
no, en todos los casos vamos a presentar diferentes situaciones y es un problema que viene de hace muchísimos años. De hecho, este tema quizás pueda sonar novedoso acá, pero resulta que en Europa llevan siglos hablando de esto. O sea, uno de los grandes pensadores del derecho penal, pero también de la filosofía del derecho, que fue Gustav Radbruch, comenzó esto hace 1000 años. Y él decía, ¿cómo vamos a castigar a personas que piensan diferentes? O sea, como los disidentes de la mayoría, si es que realmente no le podemos imponer una pena porque sí a la persona que actúa en virtud de sus propias convicciones. Muy interesante, doctor. Finalmente es un asunto que hay que reflexionar frente al tema y de hecho en el artículo 18, ya que mencionaba la Constitución, precisamente se habla de que el Estado debe garantizar ese derecho a la libertad de reunión, a la libertad de culto y que las personas puedan reunirse en lugares cerrados a profesar una fe, unas convicciones. Entonces la pregunta sería, bueno, en estos lugares, no es por ser de pronto muy controlador, pero a lo largo del territorio nacional deben haber ciertos lugares o pueden haber ciertos lugares en específico donde se enseñen conductas que quizá puedan ir en contra del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en Ibagué estaba viendo que existe algo que se llama el templo al diablo, ¿sí? El templo a Satanás. Entonces no se ha conocido de pronto que hayan cometido conductas delictivas en este lugar, pero supongamos que surgen lugares como ese, lugares que de pronto dan culto al satanismo, o son santuarios, o son sinagogas, o mezquitas, etc. ¿Qué puede hacer el Estado, y aún más que puede hacer el derecho penal, frente a estos lugares donde puede llegar a haber adoctrinamiento a la gente? Yo creo que el tema del adoctrinamiento es un poco más complejo incluso que posiblemente esa iglesia satanista. Okay. O sea, ese concepto de lavado de cerebro que nosotros, digamos, podemos hablar en palabras coloquiales va mucho más allá. Y le pongo un ejemplo todavía más complejo. Resulta que durante el conflicto armado colombiano, las FARC, por poner uno de los tantos ejemplos que hubo, reclutaban menores y los formaban de alguna manera dentro de los fines del conflicto. Es decir, son personas que no crecieron conociendo nada más fuera del conflicto. El conflicto era su naturaleza, el conflicto era su visión, el conflicto era su mundo. ¿Cuáles eran sus convicciones? Derrumbar al régimen. ¿Cuál era su libertad de conciencia? Bueno, no voy a estar de acuerdo con comportarme de acuerdo al régimen, por poner un ejemplo. No voy a estar de acuerdo con firmar un acuerdo de paz. Entonces viene un poco más allá, porque resulta que sí hay momentos en donde nosotros podemos decir, oiga, la persona que piensa de manera diferente a mí, digamos que es un loco, porque eso es lo primero que siempre pensamos. Entonces la persona que asiste a una iglesia satánica es un loco. La persona que no reza ciertas oraciones o que le rinde culto a ciertos credos es un loco, es como la percepción normal. Entonces de ahí, digamos que el tema del adoctrinamiento lo podríamos plantear en todo. Entonces el adoctrinamiento no es tanto el problema que hay. El problema es, como usted decía, cuando nosotros llevamos ese adoctrinamiento a la conducta delincuencial. Para esos casos específicos, que insisto, no es para todos los casos, para esos casos específicos sí se ha planteado la posibilidad de que sean personas inimputables. Porque resulta que, por eso usaba la palabra loco, porque resulta que, aunque no me gusta, sí hay personas, insisto, que la única manera que lo único que conocen es la delincuencia, porque es la manera como fueron criados. Como lo que usted mencionaba de los miembros de las FARC. Exacto, que lo único que conocen es ir en contra de la norma, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite decir que no se pueden comportar de acuerdo a la norma. Y sería un problema de culpabilidad. Exactamente. Ok, muy interesante, doctor. De verdad que en este primer cajón estamos aprendiendo cosas bastante chéveres que nutren en conocimiento a la audiencia finalmente. Se habla en el libro también de las formas de castigo y me llamó la atención, saltó a mi vista cuando lo leía, el tema de los castigos eficientes y las formas de castigo adecuadas. ¿Cuál debería ser entonces el castigo adecuado para una persona que comete un delito en razón de sus convicciones socialmente arraigadas y cómo lograr que este castigo pues cumpla con los fines positivos de la pena? Yo creo que esta es la parte más complicada de todo el texto. Digamos, esta es la parte más complicada porque al final de cuentas sí lo que se propone es justamente un tratamiento diferenciado a ciertas conductas o a ciertas personas, a un tipo criminológico puntual. Entonces, para no extenderme mucho con toda la teoría de los fines de la pena, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, también hay algo que decir.
hay autores por convicción y hay autores por motivos de conciencia. Digamos, en la doctrina especializada, el padre de la autoría por convicción es Radbruch, que ya lo mencioné, pero el padre de los autores por motivos de conciencia es Welser. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es la persona que actúa motivado, digamos, en virtud de sus convicciones como para lograr algo más, que es lo que podríamos llamar como el fin justifica los medios. Entonces yo actúo motivado para conseguir algo porque estoy convencido que es lo correcto. Y otra cosa es la persona que actúa porque de lo contrario su conciencia no le permitiría vivir si no lo hace. Son dos cosas separadas. Entonces Jacobs lo llama como algo así como conciencia blanda y conciencia dura, pero lo que vamos es la persona que no puede sobrevivir si lleva a cabo eso que la norma le imparte. Entonces se trata de dos consecuencias completamente diferentes, no podemos juzgarlos igual, ni siquiera. Entonces ni siquiera podemos hablar que los fines de la pena tradicionales como la resocialización, que es como el fin de la pena que normalmente se considera el más humanitario, aplica. Porque es que resulta que estamos castigando a alguien que piensa diferente a nosotros, que cómo vamos a tratar de imponerle a la fuerza la manera como nosotros pensamos. ¿Cómo lo vamos a resocializar? No podemos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, una vez más tenemos que analizar cada caso. Se han propuesto diferentes salidas. Ya dijimos por un momento que hay una salida, digamos, que es la inimputabilidad. Hay otras salidas con respecto, por ejemplo, al estado de necesidad. Pero también lo hemos visto o se ha trabajado mucho con el miedo insuperable. Entonces hay diferentes salidas. La ira y el intenso dolor. Digamos que la ira e intenso dolor termina siendo solamente un atenuante genérico con respecto a la pena, pero sí. Del artículo 32 que se menciona bastante en su libro. Sí, señor. Para finalizar este cajón, doctor, quiero pues traer una anécdota que es conocida por los intelectuales del podcast y también por usted. Últimamente la empresa Starbucks, la multinacional, tenía pues una iniciativa que todos conocemos y es de escribir unos mensajes a sus clientes en los vasos cada vez que compraban un producto. Cierta persona se ofendió, sintió que eso tendía a ser como acoso, tendía a ser como peligroso para su protección, sobre todo en el tema de género. Y hay gente que critica que la empresa haya retirado esta práctica solo porque ese individuo se haya quejado. Esto me lleva a una pregunta fundamental y es: ¿qué pasa si mi visión del mundo no compagina con la visión de la sociedad? ¿Quién debe adaptarse a qué? Yo creo que pretender imponerle a alguien una visión ajena es imposible en cualquier caso. Yo creo que en estos días donde la cultura es tan impositiva como con ese tema de la cultura de cancelación, donde si yo no estoy de acuerdo con lo que piensa la otra persona, entonces simplemente lo voy a aplastar y lo voy a cancelar y no existe, creo que eso no funciona. Yo creo que, si me lo preguntan a mí, creo que eso no está bien. Insisto, somos una sociedad multicultural, pluralista. El problema creo que sería un poco más es cuando le imponemos eso a partir de una sanción. Entonces, que en Starbucks dejen de llevar a cabo una práctica X, bueno, digamos que realmente no veo cómo puede estar el conflicto con la norma ni puntualmente con la norma penal, pero se lo pongo de esta manera. ¿Qué pasa con el juez de Cartagena que hace un par de años manifiestamente se negó a casar a un par de mujeres porque, y así lo plasmó en el auto, eso iba en contra de sus convicciones cristianas? A él ya le iniciaron procesos disciplinarios y proceso penal por prevaricato. Imagínense, tremendo. Porque manifiestamente se apartó de la ley. Claro. Es decir, lo dijo, esto no es lo que yo considero correcto y me voy a apartar de la ley. Ahí es cuando tenemos un problema, porque ¿cómo hacemos con ese juez para decirle, oiga, actúe en contra de sus convicciones, esto no es lo correcto? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Siempre vamos a ser nosotros los buenos, sí, y los demás los malos. Y el que cuenta la historia siempre va a ser el bueno. Exacto, entonces ¿quién lo define? Nadie lo define. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del juez uno dice, bueno, se apartó manifiestamente de la ley, está incurriendo en una conducta típica, muy seguramente también antijurídica, y ya desde el punto de la culpabilidad decimos, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo hacemos si es que él era consciente de la norma como juez y podía comportarse de acuerdo a la norma y decidió obedecer mandatos que para él son superiores a la norma, que son mandatos de Dios? Muy, muy interesante, doctor. Cerramos este primer cajón con este interrogante. De hecho, déjenos en comentarios su opinión frente a este tema y a este tipo de casos, porque creo que se puede dar para debate. Le agradezco mucho por esta información, doc.